Todos los policías corruptos condenados a cadena perpetua en prisión, lista completa y crímenes impactantes. Cuando un oficial de policía jura proteger y servir, asume un compromiso sagrado con la sociedad. Sin embargo, no todos lo cumplen. Algunos cruzan líneas que no deberían cruzarse. Otros las derriban por completo. Hoy conocerás a los policías corruptos más peligrosos y perversos que han sido condenados a cadena perpetua en los Estados Unidos. No hablamos de simples sobornos ni de negligencia, sino de asesinatos, redes de narcotráfico, secuestros, abuso de poder extremo y conspiraciones criminales que superan cualquier serie de ficción. Estos casos no solo estremecen por la magnitud del crimen, sino por quienes los cometieron, los mismos encargados de hacer cumplir la ley. Caso número 1. Drew Peterson, el asesino dentro del uniforme. Departamento, Policía de Bolingbrook, Illinois. Crimen: asesinato en primer grado de su tercera esposa, sospechoso en la desaparición de la cuarta. Historia: Drew Peterson era un respetado sargento en su comunidad. Carismático, seguro y con una imagen pública impecable. Pero detrás de la fachada, había un asesino manipulador. En 2004, su tercera esposa, Kathleen Savio, apareció muerta en la bañera de su casa. El informe forense inicial catalogó la muerte como accidental. Sin embargo, en 2007, cuando su cuarta esposa, Stacia Peterson, desapareció misteriosamente, las alarmas se encendieron. La reapertura del caso reveló que Kathleen había sido asesinada y que Drew había manipulado la escena del crimen con conocimiento forense. Aunque Stacy nunca fue encontrada, la presión pública y el testimonio de testigos lo hundieron. Condena: en 2012, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Savio. Años después, fue descubierto conspirando desde prisión para asesinar al fiscal que lo condenó. Caso número 2. Manuel Manny Ramos y Jai Cicinelli, asesinato a puño limpio en California. Departamento, Fullerton Police Department, California. Crimen: homicidio brutal de Kelly Thomas, un indigente esquizofrénico. Historia: el 5 de julio de 2011, Kelly Thomas fue detenido por estar merodeando cerca de vehículos. Los oficiales Ramos y Cicinelli, junto con otros, comenzaron una golpiza que duró más de 10 minutos. Kelly suplicó por su vida, gritó "papá, por favor" repetidamente mientras era golpeado, asfixiado y aplastado. La escena fue grabada por cámaras de seguridad. Falleció días después por heridas cerebrales severas. Aunque inicialmente los oficiales fueron absueltos, presión federal y nuevas investigaciones llevaron a un juicio civil y penal posterior. Ramos y Cicinelli fueron nuevamente juzgados y, con evidencia adicional, condenados por homicidio voluntario y brutalidad sistemática. Condena: en un juicio posterior en 2016, ambos recibieron cadena perpetua por homicidio agravado, en una de las condenas más raras contra policías activos en Caso número 3. Antoinette Frank, la oficial que se convirtió en asesina serial. Departamento, Policía de Nueva Orleans. Crimen: triple asesinato en un restaurante, incluido un compañero oficial. Historia: Frank ingresó a la policía en 1993. Menos de 2 años después, junto a su cómplice y amante, asesinó a sangre fría a su compañero de patrulla Ronald Williams II y a 2 miembros de la familia dueña de un restaurante donde trabajaba de extra. Todo para robar dinero de la caja registradora. Antoinette usó su placa para acceder sin levantar sospechas. Lo más perturbador: después del crimen, regresó a la escena fingiendo investigar el caso, mientras el cuerpo de su compañero seguía tirado en el suelo. Condena: en 1995, fue condenada a muerte, pero en 2008 la pena fue conmutada a cadena perpetua sin derecho a apelación. Es considerada una de las peores traidoras en la historia policial moderna. Caso número 4. Joseph Mietzienowski, el narco con placa del FBI. Departamento, Policía de Chicago /diagonal informante para el FBI. Crimen: narcotráfico, extorsión, obstrucción de justicia, lavado de dinero. Historia: conocido como narcopolicía, Mietzienowski lideraba una red de distribución de drogas en Chicago, usando su puesto como agente encubierto para eliminar a la competencia, proteger cargamentos y garantizar rutas seguras. Durante casi una década, vivió una doble vida. De día, arrestaba de dealers. De noche, manejaba contactos con pandillas como los Latin Kings y la Gangster Disciples. Condena: en 2001 fue condenado por conspiración para distribuir narcóticos, lavado de activos y extorsión. Recibió cadena perpetua federal sin libertad condicional.
Caso número 5. Gerald Goins, el policía que fabricó una masacre. Departamento, Policía de Houston. Crimen, falsificación de pruebas, homicidio, perjurio, encubrimiento. Historia. En 2019, Goins lideró una redada sin orden judicial válida contra Dennis Tattel y Rogena Nicholas, una pareja de civiles inocentes. Los dos fueron asesinados a tiros por la policía durante la entrada forzada. La excusa de Goins: un informante anónimo había denunciado actividad narco en la casa. La verdad, todo fue fabricado. No había informante, no había drogas, no había crimen, solo abuso de poder. Condena: Goins fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas oficiales y perjurio sistemático. En 2023 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de apelación. El Departamento de Policía de Houston tuvo que indemnizar a las familias con millones de dólares. Caso número 6. Lucas Luke Harris, el policía cazador de prostitutas. Departamento, Policía de St. Louis. Crimen, asesinato serial, secuestro, tortura. Historia. Por años, varias trabajadoras sexuales desaparecieron en barrios marginales de St. Louis. Nadie sospechaba del oficial Luke Harris, patrullero de la zona nocturna, con historial limpio y buena reputación. En 2015, una mujer escapó con heridas graves y denunció a un policía con arma reglamentaria que la había secuestrado, golpeado y abusado sexualmente durante 3 días. La investigación llevó a Harris. Se hallaron restos humanos, fotos de víctimas y un diario personal con confesiones escritas. Condenado en 2017 por 3 asesinatos, secuestros y abuso sexual agravado, recibió cadena perpetua múltiple consecutiva. El juez afirmó que Harris usó su placa como licencia para matar. Caso número 7. Jeffrey J. Taylor, el verdugo de la carretera. Departamento, Policía Estatal de Alabama. Crimen, asesinato en serie, agresión sexual, uso de fuerza excesiva con resultado de muerte. Historia. Taylor, patrullero estatal desde 1998, operaba en una zona rural de Alabama donde ejercía control casi absoluto sobre los caminos secundarios. Desde 2009 hasta 2016, al menos 5 personas desaparecieron tras haber sido detenidas por él. Durante años no hubo conexión entre los casos, hasta que una patrulla equipada con dashcam grabó, por error, parte de su interacción con una víctima que nunca llegó a su casa. El vehículo policial había sido dado de baja, pero seguía en uso ilegal por Taylor. Durante el cateo a su granja se hallaron efectos personales de las víctimas, ADN en prendas ocultas y cámaras con material gráfico extremadamente perturbador. Condena: tras ser declarado culpable por 3 homicidios, secuestro agravado y tortura, fue condenado en 2019 a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad anticipada. El fiscal declaró: Taylor fue un depredador disfrazado de protector. Caso número 8. Curtis Reeves, el policía retirado que disparó por unas palomitas. Departamento, Policía de Tampa, Florida, retirado. Crimen, homicidio en segundo grado. Historia. Reeves era un comandante retirado, condecorado y respetado. Pero en 2014, en un cine de Wesley Chapel, Florida, ocurrió un incidente que pasó de discusión banal a tragedia brutal. Durante los previews de una película, Reeves pidió a Chad Olson que dejara de enviar mensajes desde su celular. Hubo una discusión. Olson lanzó unas palomitas hacia Reeves. Y entonces, el exoficial sacó un arma y le disparó en el pecho frente a su esposa, quien también resultó herida. Todo fue grabado. La defensa alegó defensa propia, pero el tribunal concluyó que el uso de fuerza letal fue desproporcionado, consciente y deliberado. Condenado a cadena perpetua en 2022 tras años de procesos judiciales. El juez dijo que el historial del acusado no puede borrar un acto tan cobarde y fatal. Caso número 9. Michael Slager, el asesinato de Walter Scott. Departamento, Policía de North Charleston, Carolina del Sur. Crimen, homicidio, manipulación de evidencia, perjurio. Historia. En abril de 2015, el oficial Slager detuvo a Walter Scott por una infracción menor. Scott, asustado por tener una orden de arresto pendiente por manutención, salió corriendo. Slager disparó 8 veces por la espalda, matándolo. Luego, colocó un taser junto al cuerpo para simular un enfrentamiento. Pero un ciudadano grabó toda la escena con su celular. No hubo amenaza, no hubo resistencia, solo una ejecución. Condenado a 20 años en prisión federal,
pero posteriormente su sentencia fue aumentada a cadena perpetua sin derecho a apelación cuando se reabrieron los cargos por manipulación de evidencia y asesinato en segundo grado. El video fue pieza clave. Caso número 10. Marcus Ray Johnson, el oficial que protegía a una red de trata. Departamento, Policía de Phoenix, Arizona. Crimen: conspiración de tráfico humano, abuso sexual, corrupción, obstrucción. Historia: Johnson, teniente de unidad antinarcóticos, usaba su posición para proteger operaciones ilegales de trata de mujeres provenientes de México, Colombia y Asia. A cambio de pagos mensuales, proporcionaba rutas, escolta y filtraba información confidencial sobre operativos federales, lo que permitía a los traficantes evadir la ley. Una víctima logró escapar de una casa de retención donde estuvo secuestrada durante meses. La investigación reveló que Johnson había abusado de ella mientras estaba esposada. Condena: en 2021, fue condenado a cadena perpetua por conspiración federal, abuso agravado y complicidad en crímenes de lesa humanidad. El juez lo calificó como el rostro más oscuro del uniforme policial. Caso número 11. Ángel Soto, el Escuadrón de la Muerte en uniforme. Departamento, Policía de San Juan, Puerto Rico. Crimen: ejecuciones extrajudiciales, secuestro, asesinato por encargo. Historia: Soto era comandante de un pequeño destacamento en los suburbios de San Juan. Según múltiples testigos, durante más de 5 años dirigió un escuadrón clandestino que ejecutaba a jóvenes sospechosos de ser pandilleros sin orden judicial ni arresto legal. Se les llevaban a zonas boscosas, se les interrogaba y luego no volvían a casa. En 2018, tras una investigación conjunta con el FBI, se hallaron restos humanos en fosas ilegales, muchos con esposas policiales aún puestas. La orden de ejecución estaba firmada, según un informante, por el capitán Soto. Condena: condenado a cadena perpetua múltiple federal en 2020, bajo cargos de asesinato en serie, tortura y violaciones de derechos humanos. Su caso sigue generando polémica en Puerto Rico. Caso número 12. Raymond Krenak, médico policial que operaba como asesino silencioso. Departamento, Policía de Mount Carmel, Pensilvania, colaborador médico y forense. Crimen: distribución ilegal de opioides, homicidio involuntario, negligencia médica criminal. Historia: Krenak no era oficial de patrulla, pero era parte del personal oficial, médico autorizado del cuerpo de policía local. Durante más de una década, prescribió cientos de miles de dosis de opioides a personas sin condiciones médicas reales y en muchos casos a sabiendas de que terminarían en el mercado negro. Al menos 12 muertes por sobredosis fueron rastreadas directamente a recetas firmadas por él, muchas de ellas entregadas a jóvenes sin historial médico. Lo que agravó el caso fue que Krenak recibió protección de varios oficiales a cambio de recetas gratuitas, creando una red de corrupción interna en el cuerpo policial. Se descubrió además que recibía pagos en efectivo de bandas criminales locales. Condena: en 2022, fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas por homicidio y narcotráfico agravado. La fiscalía lo describió como el Pablo Escobar con bata blanca. Caso número 13. Brian Raíce, el policía que usaba su placa para ordenar asesinatos. Departamento, Policía de Dallas, Texas. Crimen: asociación para delinquir, asesinato por encargo, corrupción judicial. Historia: Raíce fue arrestado en 2021 tras una intensa investigación que lo vinculó con 2 asesinatos por encargo ocurridos en 2017, en los que utilizó a miembros de una banda para ejecutar a personas con las que tenía conflictos personales. Ambos cuerpos fueron arrojados a ríos del condado de Dallas. En ambos casos, Raíce proporcionó los nombres, ubicación y horarios exactos, y pagó miles de dólares en efectivo. Lo que conmocionó a la ciudad fue que, mientras los cuerpos estaban siendo recuperados por buzos de rescate, Raíce ya patrullaba de nuevo, como si nada hubiese pasado. Condena: condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado, asociación criminal y abuso de poder agravado. Su caso generó reformas en los protocolos internos de vigilancia a los oficiales activos en Dallas. Caso número 14. Wayne Jenkins, el cabecilla del escuadrón corrupto de Baltimore. Departamento, Gun Trace Task Force, Policía de Baltimore. Crimen: robo, narcotráfico, extorsión, fabricación de evidencia, secuestro. Historia: Jenkins fue el líder de una unidad de tácticas especiales creada para combatir el tráfico de armas en Baltimore. Pero desde adentro,
Organizó una banda de oficiales corruptos que robaban dinero, armas y drogas directamente de traficantes y ciudadanos inocentes. Usaban órdenes falsas, plantaban evidencia y secuestraban personas para obtener rescates en efectivo. Muchos fueron torturados. El escándalo explotó cuando un agente federal encubierto fue interceptado por el grupo creyendo que era un narcotraficante. La investigación destapó una red de crímenes sistemáticos cometidos desde 2015 hasta 2017. Condena. Jenkins fue condenado a cadena perpetua federal en 2018. El caso inspiró una serie de HBO titulada We Own the City, basada en su historia real. Caso número 15. Kate Foster, subjefe de policía narcotraficante. Departamento: Policía de Fresno, California. Crimen: conspiración para distribuir heroína, oxicodona y metanfetamina. Historia: Foster era el segundo al mando en el Departamento de Policía de Fresno. Durante años, traficó drogas junto a su familia, incluyendo a su hija y a su sobrino, quienes actuaban como distribuidores. Utilizaba su rango para interferir en investigaciones activas, retrasar órdenes de cateo y avisar a traficantes protegidos sobre redadas inminentes. Su historial era impecable. Había participado en campañas de prevención, charlas escolares y hasta recibió premios, todo mientras vendía heroína y oxicodona en las calles de su propia ciudad. Condena. Condenado a cadena perpetua por conspiración federal en 2020. Las autoridades lo catalogaron como el ejemplo más claro de un lobo con piel de oveja dentro de las fuerzas policiales del oeste del país. Caso número 16. Cassie Barker, la oficial que mató por negligencia. Departamento: Policía de Long Beach, Mississippi. Crimen: homicidio involuntario, negligencia criminal. Historia: Cassie Barker, oficial de Mississippi, dejó a su hija de 3 años encerrada por 4 horas en un coche patrullero con el motor apagado mientras mantenía relaciones sexuales con su supervisor. La temperatura superó los 38 grados. La pequeña murió por hipertermia aguda. Lo más perturbador, no era la primera vez que ocurría. Un informe anterior del Servicio de Protección Infantil indicaba que ya había dejado a la niña sin supervisión antes, pero fue ignorado por su departamento. Condena. En 2019 fue condenada a cadena perpetua, sin derecho a libertad anticipada. El juez declaró: tu uniforme representaba la ley, pero mataste a quien más deberías haber protegido. Y así concluye este estremecedor recorrido por los pasillos más oscuros del sistema de justicia estadounidense, donde aquellos que una vez vistieron el uniforme con autoridad, hoy cumplen cadena perpetua tras las rejas por crímenes imperdonables. Historias reales, dolorosas y, en muchos casos, ocultas bajo el silencio de las instituciones. Porque cuando la ley se pervierte desde adentro, el daño no solo lo sufre una víctima individual, sino la confianza completa de toda una sociedad. Hoy expusimos hechos, no teorías, nombres, no rumores, crímenes cometidos por quienes juraron proteger. Si este video te impactó, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo para que más personas conozcan la verdad detrás del uniforme. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos casos. Porque sí, aún hay más oficiales, más escándalos, más condenas que están saliendo a la luz. Cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías alguno de estos casos? ¿Deberíamos hacer una segunda parte? ¿Quieres que abordemos casos internacionales? Gracias por acompañarnos en este viaje sin filtros ni adornos. Aquí no hay ficción, solo realidad. Nos vemos en el próximo video.